Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy un tema que se llama auditoría de fórmulas y detección de errores en las funciones. Entonces, como lo estábamos viendo aquí en el ejercicio de la compañera, que paso nos sirvió para mostrar un poco cuáles son los errores que se cometen cuando nosotros hacemos funciones o cuando nosotros hacemos fórmulas. Un error muy común fue el que acabamos de ver, que es este valor, que es el error numeral valor, que es el que se genera cuando de pronto yo he escrito mal un número. Digamos, yo estoy, así como lo que vimos ahorita en el ejercicio, de pronto el número yo le coloqué el signo pesos, entonces esa celda queda como si no hubiera un número, sino un texto. Entonces, recuerden que aquí en este caso, una forma de detectar nosotros los errores, pues primero es revisar que el número esté bien escrito, que esté muy bien, que no tenga pronto los que no les haya colocado, porque a veces nosotros cuando digitamos el número escribimos el punto, escribimos la coma, entonces sí, ya lo tenemos como automático en nuestra cabeza y a veces de pronto nos pasa es por eso, porque pronto le colocamos el punto al entonces es un error muy común que se presente y es este que es numeral valor, que es cuando yo de pronto escribo un número mal o lo coloco un número como texto. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con este error porque es el error casi que más se presenta. Otro error que es este numeral nulo, que es el que se genera de pronto cuando yo digito mal la función, ¿cierto? Cuando de pronto, si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos o creamos funciones, llamamos la función y esa función tiene unos argumentos, ¿cierto? Entonces de pronto me aparece nulo cuando de pronto nos fijamos que estamos digitando acá, por ejemplo, acá en este ejemplo que nos muestra la diapositiva, nosotros cuando nos separamos varios argumentos, separamos con el punto y coma o separamos esa función, de pronto a veces por hacerlo rápido se nos olvida colocarle, pues que la función, cada argumento se separa con una coma, o de pronto si yo me voy a la barra de fórmulas, de pronto le borré algo, le borré un paréntesis, entonces él a veces me bota este que es error nulo, ¿cierto? Entonces, todos los errores que tiene o que nos arroja Excel en una celda tienen un significado. A veces a nosotros se nos olvida, ay, no me acuerdo qué es este error, pero nosotros pues empezamos a revisar como detalladamente qué es lo que puede estar sucediendo. Otro error que se genera es este, que es división por cero o div/0, que se genera pues, de pronto cuando yo estoy haciendo una división y esa división no le he señalado pues el número que es el divisor, entonces él me arroja división por cero. Bueno, este ya lo vimos, que es el de numeral valor, que es el que sucede cuando he señalado pronto una celda de texto con un número para hacer alguna operación. Esta referencia o numeral ref, ese también es un error muy común y a veces nos pasa cuando nosotros nos envían ejercicios o nos envían archivos con funciones ya creadas dentro de los archivos. A veces nosotros borramos una columna o borramos una celda y resulta que esa celda hacía parte pues de una fórmula que ya estaba creada. Entonces, él me dice que no hay una referencia, o sea, que no hay una celda para hacer esa operación. De pronto, si yo he sumado, digamos, A1 más B1 y borré B1, entonces, o borré la columna B, entonces él me dice, falta aquí un valor para hacer esta función. Entonces, aquí, referencias sucede cuando de pronto yo he borrado algunas columnas y hay una fórmula ya creada. Este numeral nombre se usa cuando
cuando no existe pronto, digamos, un argumento o un parámetro para esa función. De pronto, si ustedes recuerdan, y a veces nosotros llamamos las funciones, digamos, igual suma, ¿cierto? Pero se nos olvida cómo es que se llama la función, entonces yo le escribo igual sum o igual, o por ejemplo cuando uso la función de máximo, que era igual max, entonces se nos olvida que la función no se llama máximo, sino se llama es max, o sea, las primeras iniciales, y de pronto llamamos la función con otro nombre, entonces él me arroja esta función como que entre signos de pregunta, nombre, o sea, si él dice, está mal escrito el nombre de la función. Entonces, siempre sucede cuando yo escribo mal el nombre de la función. Y esta parte aquí sucede, por ejemplo, cuando yo cambio de una versión a otra del Excel, digamos, cuando yo tengo Excel 2010 y me voy a pasar a Excel 2019 o 2016, porque ustedes saben que en Excel 2010 algunas funciones se usan tienen nombres diferentes, entonces cuando yo abro un archivo que está así, significa que pronto esa función ya dejó de llamarse como la tenía creada y de pronto ya está como otro nombre, entonces eso pasa cuando de pronto pasa esa situación, ese tipo de error. Este numeral num se escriben cuando son valores no numéricos, o sea, cuando de pronto nosotros grabamos un número como texto, entonces intentamos hacer operaciones o fórmulas con ese número y resulta que el número está guardado como texto en la celda. Entonces, la forma de corregirlo pues es escribir nuevamente el número, así como hicimos ahorita también, y tratar de usar formato de celdas. Aquí es muy importante cuando nosotros trabajamos con funciones. Recuerden que es el primer tema que vimos, que es usar los formatos de celdas, que es cuando son números, pues señalar la celda que es un número, cuando es un valor que tenga el signo de pesos, pues tratar de usar ese tipo de celdas y no hacerlo manual, ¿cierto? Siempre pasa porque nosotros a los formatos le damos el signo pesos manual, el punto manual, entonces siempre pasa casi la mayoría de errores. Este valor NA significa que no encontró nada. Se usa mucho para las funciones de búsqueda. De pronto ahorita lo vamos a ver cuando estemos terminando los ejercicios de búsqueda. Se usa cuando nosotros estamos buscando información en una tabla y no la encuentra, ¿cierto? Entonces es un valor que si no ha encontrado o no se encuentra ese valor en la tabla. Entonces, ¿qué pronto puede pasar? De pronto, digamos, también a veces se usa en la función sí, cuando usamos la función sí nos aparece este numeral NA. Por ejemplo, que yo estoy buscando María, ¿cierto? El número de cédula de María. Entonces, si yo escribo María, entonces resulta que en la tabla no hay ninguna persona que se llame María. Entonces, él me dice NA, o sea, no encontró ninguna coincidencia con ese nombre. También aquí el muy común que pasa en esta parte, y es que pronto, por ejemplo, yo tengo que ser específico a la manera cuando voy a buscar, o sea, tengo que fijarme que que no tenga espacios entre palabras, que pronto, si yo lo escribo a veces Excel es muy sensible con eso, o sea, si yo lo escribí en mayúscula, pues lo busco en mayúscula, o si yo lo escribí en minúscula, pues lo escribo en minúscula. No usar espacios ni separadores ni nada de eso cuando yo esté buscando, o sea, él busca siempre el valor exacto. Por ejemplo, si yo estoy buscando un número de cédula, 1.000.000, y a veces yo lo escribo con puntos, pero recuerden que el número no se guarda con puntos, el número se guarda así solito, pero si yo le coloco el punto, él no me lo va a encontrar porque él piensa que es un valor diferente, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho cuando estamos haciendo búsquedas en una tabla o en las funciones en Excel.
Y aquí vemos este error, pues no es tan común que nos salga, que es obteniendo datos. Es un mensaje cuando nosotros abrimos un libro muy grande, ¿cierto? Y es muy pesado para la versión del Excel que nosotros tenemos. Les digo que no es un error muy común porque ahorita Excel tiene mucha capacidad, entonces él, por ejemplo, a mí nunca me ha generado este error y he manejado Excel con gran cantidad de datos, pero de pronto a veces pasa que el Excel no soporte pues la cantidad de datos que se registran en el archivo, entonces a veces pasan esta parte que se llama obteniendo datos y él se queda ahí como pensando, pero no abre como el archivo. Aquí hay otro error que pronto nosotros ya hemos visto, ya sabemos cómo manejarlo, que es el que me aparece, no es un error, es solamente una alarma como en la celda, el que me aparece muchas veces numeral, y que yo ya les he dicho, no es un error, simplemente es que la celda está muy pequeña para el valor que se tiene. Entonces recuerde que ya sabemos que ampliando la celda, ampliando la columna, yo puedo ya que se me desaparezca como esto, que es como muchas veces repetido este numeral en una celda, ¿cierto? Que es como lo único que me falta aquí, pero es que no está dentro de la clasificación de errores, sino ya es como una alarma que se le da a las celdas. Entonces, mi idea no es que ustedes aprendan cuándo es que es valor, cuándo es que es referencia, sino que cada vez que ustedes les genere un error en una celda, significa que pasa algo, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos que entrar a revisar que la fórmula esté bien escrita, que los valores que esté tomando en la función estén bien escritos, ¿cierto? Entonces, esa parte es ya de que nosotros aprendamos a revisar y hacer una auditoría al tema de las funciones. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acá en esta parte. Listo. Entonces vamos a hablar un tema que se llama auditoría de fórmulas, ¿cierto? Este es un tema muy sencillo, lo voy a explicar acá con el estábamos trabajando en el ejercicio pasado. Creo que lo debo tener por acá. Bueno, ¿cierto que? Bueno, a mí se me borran porque es que, voy a empezar desde aquí. Bueno, vamos a hablar de un tema que se llama auditoría de fórmulas. ¿A qué les hace referencia eso de auditar fórmulas? Bueno, cuando yo hablo de auditoría de fórmulas, es una manera de nosotros aprender a controlar lo que se genera o los datos que hay dentro de una fórmula, ¿cierto? Nosotros pues ahora hemos hecho fórmulas pequeñas, hemos hecho funciones pequeñas, pero cuando ustedes de pronto empiecen a trabajar o ya trabajen un poco más de Excel, ven que hay formatos que usan muchas fórmulas, ¿cierto? Entonces a veces o nos envían los formatos o de pronto yo los he creado en algún tiempo y a mí se me olvida pues qué fórmulas hacen parte de ese formato. Entonces aquí es muy importante saber, la auditoría de fórmulas sirve para aprender a nosotros a detectar errores en las fórmulas, también para verificar que las fórmulas estén hechas y saber qué fórmulas tiene un archivo Excel, ¿cierto? Entonces, también para nosotros aprender a indicar o de pronto si yo quiero modificar el archivo, tener en cuenta la fórmula que está creada, que de pronto esa fórmula me lleve a otra. Entonces, por ejemplo,
suponiendo que a mí me enviaron este archivo con esta tablita, yo no sé qué fórmulas hay creadas, no, pues nosotros sabemos porque fueron los que las hicimos, pero de pronto si a mí me llegó este archivo de otra parte, no sé qué fórmulas se crearon acá. Entonces, una forma de saber pues qué fórmulas han usado o qué celdas hacen parte de una fórmula es a través de aquí de la pestaña fórmulas y acá dentro de esta pestañita que se llama auditoría de fórmulas, ¿cierto? Entonces, las opciones para auditar una fórmula son básicamente estas. Esta que se llama rastrear precedentes, esta que se llama rastrear dependientes, bueno, esta que es quitar flechas, que ya pues vamos a mirar para qué se usa, esta que es mostrar fórmulas y aquí que es la comprobación de errores, ¿cierto? Y esta opción que es evaluar fórmulas. Entonces, básicamente son estas 6 opciones las que me permiten a mí hacer una auditoría de fórmulas. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una. Cuando yo le digo rastrear precedentes, significa que yo puedo revisar en una fórmula, pues, cuáles son las celdas que se están usando para crear esa fórmula, ¿cierto? Entonces, los precedentes significa que, por ejemplo, yo me ubico en donde debe estar la fórmula o siempre los precedentes lo debemos hacer desde donde está la fórmula. Digamos acá yo tengo esta función suma, entonces si yo le digo rastrear precedentes, él me dice para esta fórmula se usaron estas celdas que están acá, ¿cierto? ¿Cómo me lo dice? Pues me señala acá con una flecha las funciones las celdas que se usaron para crear esa fórmula, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de saber, pues, qué celdas se están usando. Entonces, él me dice, aquí, si yo me voy con la fórmula, yo miro que estoy sumando y que estoy sumando todas estas celdas que son las que me van a generar ese resultado. Esta opción de quitar flechas es muy sencillo. Cada vez que yo le doy precedentes o dependientes, él me aparece una flecha que me señala o me indica las celdas que estoy usando para una fórmula. Entonces, si yo se las quiero quitar, simplemente le doy acá a quitar flechas y él me señala. Acá, de pronto, cuando yo estoy haciendo dependientes, significa que yo quiero mirar este número, por ejemplo, esta celda, ¿a qué fórmulas hace, de qué fórmulas hace parte? Entonces es lo contrario. Si antes revisábamos qué celdas usaba para una fórmula, aquí es qué fórmulas uso para una celda. Entonces, si yo quiero mirar acá en dependientes, yo señalo esta celda y digo, yo no puedo borrar este número o no puedo cambiar este número porque este número hace parte de esta función, este número hace parte de esta función, de esta función, de esta función, ¿cierto? Entonces, yo miro una celda en qué funciones está. Entonces, si de pronto yo la quiero cambiar o la quiero modificar, tengo que mirar esa celda, de pronto si yo la modifico, si yo la cambio, pues ¿qué posiblemente puedo cambiar en ese formato? Entonces yo digo, no puedo borrar esta celda porque en esta celda hace parte para muchas funciones. Mira, aquí yo veo que la usé en varias funciones o en varias fórmulas, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto la cambio o la modifico, me van a generar errores en esta y en esta función que es la que tiene el archivo. Entonces, si ven por qué es muy importante cuando nosotros, sobre todo, nos llegan archivos, porque básicamente esto lo hacemos cuando de pronto a ustedes les llegan archivos de nómina o les llegan archivos, digamos, de la DIAN, porque a veces cuando ustedes hacen como esos datos, cuando nosotros enviamos formatos, recibimos formatos con fórmulas ya creadas y a veces yo quiero cambiarle un dato, pero resulta que ese dato, mire, si este es un ejemplo pequeño, con tan solo el hecho de yo cambiarle este dato,
ese dato me va a modificar o me va a modificar muchas partes de ese archivo. Entonces acá tengo que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante cuando nosotros estemos trabajando con fórmulas. ¿Listo? Después de que ya nos genere todas estas, le decimos acá, quitar flechas. Listo. Entonces, espérenme un segundito, por acá me está escribiendo. No tengo el link para ingresar. Ah, ok. Profe, qué pena, este se llama rastrear dependientes. Rastrear dependientes. Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si yo quiero colocar aquí, digamos, el apellido? Entonces, por ejemplo, yo cambio acá esto a un texto. Entonces, si yo veo, enseguida me modificó los valores y eso, entonces tengo que tener mucho cuidado cuando yo haga ese trabajo acá con las fórmulas. Entonces, espérenme un segundito, voy a enviarle el enlace acá a una compañera de ustedes que me está escribiendo que no le llegó el link. Señor, muchas gracias. Ay, Kersi, yo ya le estaba enviando el enlace acá por WhatsApp. ¿Será que ahorita en el receso me puede volver a explicar? Porque es que no he escuchado absolutamente nada. Ah, ok, listo. ¿Y por qué no me escucha? ¿Pero ya me puede escuchar? Sí, ahora sí, me cambié de computador, pero ay, no sé qué le pasa a los portátiles de mi casa. Ah, ok, listo. Pero no escuché absolutamente nada. Bueno, pero ya me escucha bien, ¿sí? Sí, señora, ya, gracias. Listo. Entonces, bueno. Bueno, vamos a retomar aquí. Entonces, esto se llama rastrear dependientes, ¿cierto? Ya vimos rastrear precedentes, ahora vemos rastrear dependientes. Y vamos a ver la siguiente opción. Ahí se me cerró acá. Ya rastreamos los dependientes, entonces es una flecha que nos indica qué celdas afectan un valor. Ya vimos esta opción que es quitar flechas, o sea que esta opción la usamos primero pues cuando rastreamos precedentes o cuando rastreamos dependientes, que él nos aparece como esa flecha. ¿Listo? Acá hay otra opción que me gusta mucho que es mostrar fórmulas, ¿cierto? Que es cuando yo abro por primera vez este archivo, pues a mí no me muestra qué fórmulas hay creadas. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, a mí me llegan archivos al correo, revisar qué fórmulas hay hechas en el archivo para saber qué puedo modificar y qué no. Entonces yo le digo aquí en esta opción mostrar fórmulas y él me muestra, no me muestra los resultados, sino me muestra es las fórmulas que hay dentro del mismo archivo, o sea, dentro de ese archivo, qué fórmulas se usaron. Entonces yo digo, aquí ya sé que usaron la función sí, la función promedio, yo sé que aquí usamos la función max, min, ¿cierto? Entonces aquí, con esta opción de mostrar fórmulas, si ustedes se fijan acá en la celda amarilla, el valor ya no me muestra el resultado, sino me muestra la fórmula que se usó para calcular ese valor. Entonces, a mí me gusta mucho hacer esto cuando a mí me llegan archivos o cuando de pronto también lo uso cuando yo reviso actividades y es eso, mostrar fórmulas. Entonces,
cuando yo les reviso a mis estudiantes que hayan aplicado bien las fórmulas y eso, entonces yo le voy acá a mostrar fórmulas para saber cómo usaron la fórmula, se usaron el signo pesos para dejar fija una celda y todo eso, ¿cierto? Entonces aquí, con este mostrar fórmulas, yo simplemente veo qué fórmulas se usaron. También se usa mucho cuando ustedes de pronto les llegue archivos de otra parte, porque a veces una forma de saber qué fórmulas se usaron en esos archivos antes de empezar a hacer cualquier modificación es acá por mostrar fórmulas. ¿Listo? Bueno, aquí viene algo que se llama comprobación de errores. Y es para saber si yo tengo algún error en una fórmula. Entonces, yo me ubico en donde está la fórmula y le digo aquí comprobar errores. Si no existe ningún error o que si no hay ningún error, él me genera como que no pasa nada, no hay ningún tipo de error, no hay ningún tipo de valor. Entonces, él me muestra como que el dato exitoso, ¿cierto? Ay, espérenme, voy a mirar acá. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dar aquí signo pesos, no, ¿quién me la está? No me la voy a sacar como un error por acá, pero no me deja. Vamos a dejarla así, por ejemplo, voy a moverme aquí. A ver si por acá me deja. Entonces, mire, cuando de pronto se genera un error, en Excel él siempre me arroja como esta ventanita que es la de los mensajes como de error. Entonces aquí ustedes se dan cuenta, el error es un error de digitación que yo lo acabé de colocar acá y él siempre me arroja como este signo de admiración que significa que hay un error. Entonces él me dice, ay, de pronto es un carácter después del signo igual. Entonces él siempre arroja como qué posiblemente puede ser el error o qué pronto puede ser el error. Él a veces no es como muy específico en detectar errores, entonces simplemente yo tengo que decirme acá a la barra de fórmulas a mirar qué pronto digité mal, ¿cierto? Porque a veces la mayoría de errores son errores de digitación. Entonces, esto, el tipo de comprobación de errores, es muy común que nosotros de pronto nos generen errores cuando estemos haciendo funciones, pero nosotros ahí vamos aprendiendo como a detectar los posibles errores que se suceden. Y aquí ya vamos a la última opción, que es evaluar fórmulas, ¿cierto? Evaluar fórmulas, ¿qué hace? Simplemente hace como el paso a paso en una ventanita acá el paso a paso de la función que he realizado. Entonces él me dice, yo aquí hice la función max y el dato que me parece es este. Si yo me paro acá, por ejemplo, y le digo evaluar fórmulas, me dice aquí yo tengo la función suma que hace parte de este. Si yo le digo evaluar, él me genera como me muestra la fórmula y luego me muestra el resultado de esa fórmula, ¿cierto? Entonces, igual en donde yo lo quiera revisar, entonces él aquí me muestra el resultado de esa fórmula. Entonces, es como muy sencillo para nosotros mirar cuál sería el posible resultado cuando yo lo esté haciendo o qué datos son los que se usan, porque aquí también me dice, yo usé la función moda y usé este rango que es de B6 a G10. Entonces, si de pronto hay un valor que no me cuadra, que no me fija, de pronto si quiero saber si me comí de pronto alguna celda para sumar, entonces yo le voy acá evaluar fórmulas y él me arroja este resultado. Y listo, esto hace parte ya como del tema
del tema de las auditorías de fórmulas. Entonces, aquí es recordarles, esta información ustedes la tienen allá en Classroom, la pueden descargar, si de pronto la quieren tener allá como a la mano. Primero que es lo último o la última parte del tema de funciones de fórmulas, que es aprender a detectar errores, y es este que se llama auditoría de fórmulas, que es revisar pues que las fórmulas estén bien hechas y bien construidas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les pareció el tema? ¿Cómo les pareció esta parte? ¿Útil o no? Sí, profe, por lo que nos llega a nosotros muy seguido fórmulas o trabajos y no sabemos qué fórmulas realizaron. Digamos, yo que estoy estudiando, entonces me gusta porque puedo revisar y puedo aprender qué fórmulas se utilizaron allí. Sí, entonces es casi la mayoría de cuando nosotros hacemos, porque cuando nosotros las creamos las mismas fórmulas, pues no es tan fácil detectar qué fórmulas hicieron porque nosotros mismos las hicimos, ¿cierto? Pero se usa mucho cuando nosotros nos llegan archivos a nuestro correo y queremos mirar de pronto qué funciones o qué fórmulas se usaron, cómo las aplicaron, porque también uno aprende mucho yo me acuerdo que hicieron esto, pero es que no sé cómo la hicieron. Entonces ahí yo también hacer como esa revisión de qué fórmulas aplicaron y cómo las hicieron, porque también nos sirve para aprender un poquito más sobre el tema de funciones, porque pronto hay gente que usa muchas funciones y hay gente que usa otras funciones. A veces a mí me pasa eso, que yo digo, mire cómo hicieron esto de chévere, entonces a veces voy y reviso qué funciones aplicaron para ese tema, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos a retomar el ejercicio para completar el ejercicio de fórmulas que estábamos trabajando. ¿Ustedes recuerdan en dónde quedamos? Creo que quedamos en las funciones de fecha. Y vamos a empezar las funciones de fecha. ¿O este ya lo hicimos? No, ese todavía no, profe. Listo, creo que estábamos acá y vamos en el de las fechas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar esta parte que es de fecha. ¿Ya todos tienen el archivo? ¿Todos tienen este archivo que es el mismo que hemos venido trabajando desde la clase pasada? No, yo no lo tengo. ¿Está en el correo? Ese está en el Classroom. Recuerda que lo pueden descargar al Classroom. ¿Quién me dice que no lo tiene? Yanira. Yanira, está en Classroom. Usted lo pueden descargar desde Classroom. Voy a descargarlo. Ustedes lo pueden descargar en Classroom. Recuerden que es el mismo que trabajamos en la clase pasada. Voy a enviárselos al correo. Por acá que ya tengo todos los correos de ustedes. Señor, yo sí lo tengo, pero lo tengo en el otro computador. ¿Me lo puede enviar, porfa? Sí, Porque no he podido hacer nada. se lo voy a enviar a su correo para que lo tengan ahí como más a la mano. Bueno.
Buen día. Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo está? Bien, sí, señora, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, dale. Listo, ya pueden revisar en su correo. Ahí ya está ya les envié el archivo. Vamos, yo se los envié vamos en las funciones de fecha, que son las que vamos a empezar a trabajar. Voy a esperar un momentico para que se lo puedan abrir. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Por favor, me confirman cuando ya tengan el archivo abierto para poder empezar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar desde las funciones de fecha, que fue donde quedamos la clase pasada, y vamos a empezar a ver algunas funciones de fecha. Las funciones de fecha son muy sencillas, ¿cierto? Muy sencillas de trabajar. Hay funciones de fecha como hoy, que se llama la función que me permite extraer la información o la fecha del sistema. Esa función es muy sencilla de trabajar. Esa función me permite como traer todos los datos del sistema voy a colocarla por acá como ejemplo. Solamente el ejemplo, no es nada para solucionar los ejercicios.
esta función se llama hoy, ¿cierto? Que es la que me devuelve los datos del sistema y es una función que ustedes se fijan, no lleva argumentos dentro del paréntesis, o sea, es una función que no tiene argumentos. Simplemente yo escribiendo hoy y abriendo y cerrando paréntesis, él me trae la fecha del sistema. Otra función parecida a esto es la función ahora, ¿cierto? Entonces, si yo escribo igual, llamo la función ahora, también es una función que no lleva argumentos, o sea que los paréntesis quedan vacíos y esta función me permite traer la fecha y la hora del sistema, ¿cierto? Entonces, y existen muchas funciones con base a esta trabajo y si yo quiero mirar acá en la pestaña de fórmulas, las funciones de fecha, aquí hay muchas funciones que nosotros podemos usar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer los meses de una fecha o extraer la hora de una fecha, entonces están las diferentes funciones acá en esta pestaña de fecha y hora, ¿cierto? Pero nosotros hoy vamos a trabajar otras funciones y vamos a hacer como unas operaciones con las fechas, porque la idea es que yo pues aprenda un poquito más de lo sencillo que es esto, que es trabajar con fechas. Entonces, para eso vamos a usar una función que se llama días 360 y vamos a que nos permite calcular cuántos días han pasado de una fecha a otra. Entonces, para eso vamos a trabajar con esto de edades. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la edad de una persona, depende de su fecha de nacimiento. Y también vamos a seleccionar estos ejercicios para conocer cuántos días han pasado de una fecha a otra, por ejemplo, cuántos días también faltan, ¿sí? Que es algo como muy básico que yo uso cuando estoy haciendo archivos, por ejemplo, cuántos días faltan para Navidad, cuántos días faltan, ¿cierto? Entonces yo quiero conocer ya en la vida real, así como decimos a veces, si de pronto tenemos un archivo con muchos datos o con mucha información, queremos calcular pues los días que hay dentro de una fecha u otra o el lapso de tiempo que falta para algo, entonces lo puedo usar con esta función que se llama días 360. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a usar esta función. Entonces vamos a empezar acá. Entonces yo tengo una tablita acá de nombres y de fechas de nacimiento, ¿cierto? Entonces el primero que me aparece en esta tabla es Walter. Entonces acá tengo esta fecha de nacimiento que Walter nació en 1973 y quiero conocer cuál es su edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con días 360? Si yo llamo la función igual días 360, acuérdense cómo llamamos la función, con el signo igual, el nombre de la función, ¿cierto? Si yo abro la función acá, en los argumentos de la función, él me dice, calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, o sea, 12 meses de 30 días, ¿cierto? Entonces, él lo que hace es que él calcula la edad en un rango de fechas en un rango de tiempo de 360 días. Entonces, él lo que hace es que me arroja el número de días, ¿cierto? Si yo quiero conocer la edad de una persona, entonces yo tengo que dividirlo por el número de días, o sea, si uso 360 días, lo divido por el número de días para que él me arroje pues, en la cantidad en años. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que me tiene la función o que me pide esa función? ¿Cuáles son? La fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial y la fecha final. ¿Listo?
que son los valores que me piden obligatorios. El método, como si ustedes lo ven, no está resaltado en negrilla, o sea, no es obligatorio. Entonces, ¿cuál sería la fecha inicial? La fecha inicial sería la fecha de nacimiento, o sea, cuándo nació la persona. Entonces, yo le doy clic allá en la fecha de nacimiento. La fecha final sería la fecha actual, o sea, la fecha que tenemos al día de hoy. Yo puedo tomar el valor si escribí por acá la función de hoy, o puedo escribir dentro de este mismo argumento, puedo llamar la función hoy. Entonces la Señor, llamo. perdón, Sí, no me sale ese recuadro. tiene que darle en f de x para que le salga el recuadro. Sí, pero no me sale igual. Tiene que describir. Acuérdense cómo llamamos las funciones. Escribimos igual Ajá. hoy. Señalamos la función cuando nos aparezca, es días 360 igual días 360. Señalamos cuando me aparezca en la lista, le damos doble clic. Y Sí, eso era lo que no estaba haciendo. Cuando se nos abre el paréntesis acá, le damos f de x y él ya me aparece el cuadrito. ¿Listo? No se les olvide, esa Semana Santa creo que las vacaciones nos sentaron mal para la memoria, porque... ¿Listo? Entonces acá, en la fecha inicial, le damos clic a la fecha de nacimiento. En la fecha final, entonces vamos a tomar la fecha de hoy, o sea, a la actual. ¿Cuántos años tiene Walter a hoy? Entonces, para eso llamo dentro de este mismo argumento, que es fecha final, la función de hoy. Y abro y cierro paréntesis, ¿cierto? Recuerden que ya la explicamos, que la función de hoy lo que me permite es traer la fecha del sistema. Entonces, ya cuando tengamos estos dos argumentos escritos, le decimos acá aceptar. Si ustedes se dan cuenta, él arroja un número, él arroja 17.242. ¿Qué significa este número? Los días. Los días, muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan que yo dije al inicio, cuando estaba explicando la función de días 360, él me arroja la cantidad de días que han pasado de una fecha a otra. Entonces, como a mí me interesa saber es la edad de Walter en años y no en días, ¿cierto? Entonces, yo tengo que irme acá a la barra de fórmulas y decirle dividido en 360, que son los días de la fórmula que tengo acá. Días 360. Señor, perdón, ¿qué otra opción? Señora, Porque no me sale días 360. esa es la función días 360. Entonces, No espérenme, ya le reviso, Kersi. Voy a terminar de explicar esta parte. Por acá me llegó Natalia. Entonces, acá, cuando yo le doy dividido en 360 para que me arrojen los años, él automáticamente se me cambia a una fecha, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ir aquí al formato de celda y colocarla en número, ¿sí? Para que él me arroje no la fecha, sino el número. Entonces, a veces pasa esto porque el Excel detecta como otros valores automáticos, entonces yo tengo que decirle, no, yo quiero que esta celda sea número, entonces tengo que ir a cambiarla a número. ¿Listo? Bueno, entonces voy a revisarle por acá, Kersi, si quieren compártame su pantalla para mirar qué función es la que le sale. Muy bien. Días, muéstreme días, tele igual, días.
muestre, borre eso. Si quiere vamos a las funciones arriba donde dice fecha y hora. Ahí. No. Ciérreme ese. Listo. Dele clic ahí en la flechita donde dice fecha y hora. Arriba. Es que este Excel es 2010. Donde dice fecha y hora, Kersi. Ahí, miren las que dice fecha y hora. Ahí. Dele clic ahí. Mira, ahí está. Días 360. Es que la tiene con tilde. Dele clic a esa. Ahora sí. Gracias, señor. Bueno. Entonces, recuerde que la fecha inicial es la fecha de nacimiento de Walter. La fecha final llamamos la función hoy dentro del argumento. O sea, dentro del mismo argumento llamamos la función hoy. Y luego le damos a aceptar. Luego nos vamos a f de x y lo decimos dividido en 360 después del paréntesis todo. Listo. Entonces, ¿cuántos años tiene Walter? ¿Cómo les quedó? Señor, lo siento, no sé hacerla. Porque ahí dice, en el ejemplo, hay como dos corchetes, uno abierto y uno cerrado y después otro que cierra. Sí. Recuerden, guíense por los argumentos de la función. Si quiere, comparta mi pantalla para ir mirando, que ustedes también vayan revisando. En la fecha inicial va la fecha de nacimiento de Walter, o sea, le dan clic allá a la fecha de nacimiento. A la fecha final escribimos la función de hoy, o sea, escribimos hoy, abrimos y cerramos. Voy a borrar hasta acá. Listo. Entonces ahí, no, bórreme, déjeme de 6 solito, eso. Dele clic a la fecha de nacimiento de Walter. Muy bien. A la fecha final, o sea, cámbiese al siguiente argumento o al siguiente cuadro. Ahí. Ahí. Ahí escriba hoy. Hoy y abre y cierra paréntesis. Y cierre. Y le dice aceptar. Muy bien. Muy bien. Ahora, como nos aparece ese número significa que esa es la cantidad de días que tiene Walter de nacido. Entonces, la idea es que nosotros sepamos es los años. Nos vamos a ir a la barra de fórmulas arriba, después del paréntesis, a lo último, y lo vamos a dividir en 360 días. 360. Listo. Y ahora sí le damos Enter. Como nos aparece una fecha, acuérdense que les dije que nos aparecía una fecha. Entonces, vamos a cambiar ese formato de la celda a número. Colóquenle ahí. Y vamos a cambiarla a número allá en inicio. Formato de fecha, no. Entonces, ahí no es fecha, sino es número. Muy bien. ¿Listo? Ah, bueno, como le salen dos decimales, quítale los decimales para que no le redondee el número. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces,
Vamos a hacerla manualmente otra vez para la edad de Clever. ¿Cuántos años tiene Clever? A ver, por acá los demás. ¿Ya hicieron los años de Clever? ¿Cuántos años tiene Clever? 56. 56. Ah, mira, acá Kelsey, muy bien. Entonces, yo puedo arrastrar la fórmula, ¿listo? Kelsey, si quiere me deja compartir pantalla, por favor. Gracias. Entonces, yo puedo arrastrar la fórmula para los que arrastraron la fórmula. Yo puedo arrastrar la fórmula que hice, ¿cierto? Yo puedo coger de acá el puntico, acuérdense que ya esto lo vimos, del puntico verde, arrastramos la fórmula hasta abajo. Entonces aquí me aparecen dos errores. ¿Cuál es el primer error? El primer error es este, ¿qué pasa en la edad de María? Entonces, ¿qué pasa en este error? ¿Que hay un negativo? Me sale un valor negativo. Entonces, ¿por qué sale un valor negativo? Alguien que de pronto ya haya mirado ese error. Por el año de nacimiento. Ah, muy bien. Entonces, en el año de nacimiento, yo tengo que irme a mirar. Acuérdense que ya trabajamos esto de detectar errores. Yo tengo que ir a mirar en la fórmula qué está pasando. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí en este año de nacimiento, María no ha nacido. María nace el 17 de marzo del 2087. Entonces, una forma fácil de corregirlo de pronto fue un error de digitación, algo que pasó, algo que, entonces yo puedo cambiar mi revisar el año. Entonces, digamos que no nació en el 2087, que sino en 1987. Entonces le vamos a cambiar ese año de nacimiento de María, que fue en 1987, para que ahora sí me aparezca la edad que tiene María, que son 34 años. ¿Listo? Entonces, este no es un error como normal, pero yo ya sé que los años no me deben dar en negativo porque se supone que no ha pasado o no ha nacido la persona. Ahora, en el error de la fecha de nacimiento, en el error de la edad de Richard, ¿qué tipo de error es o cuál es el error? El día de febrero. Febrero trae 28. Muy bien. Entonces, recuerden que este numeral valor significa que ese valor no existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué no existe? Pues no existe el mes de 30 de febrero, sino el mes febrero no trae 30 días, sino trae 28. Entonces, aquí yo tengo que cambiarle el día de nacimiento, que es el 28 de febrero, ¿cierto? Entonces, esos son, pues yo ya sé, ya vimos que hay errores que pasan, entonces yo tengo que ir a revisar en dónde está el error, si fue un error de digitación, entonces en este caso fueron casi errores de digitación. ¿Listo? Entonces ahora sí corregimos, María tiene 34 años y Richard tiene 42 años. Ahora, vamos a hacer la siguiente parte del ejercicio. ¿Listo? Entonces acá en la edad 2, vamos a calcular la edad cuando en el año 2001, ¿cierto? Entonces acá dice, calcula la edad 2 en la edad que tenían en esta fecha que está acá. Voy a colocarla por acá resaltada para que ustedes se den cuenta. Entonces aquí, antes tomábamos como referencia qué era la fecha de hoy, qué era la fecha actual, ¿cierto? Ahora, pues no lo vamos a hacer a la fecha actual, sino que lo vamos a hacer a esta fecha, que es el 18 de octubre del 2001. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debería ir la función o la fórmula?
días 360 y Sí, cogemos la actual, la que nos da esto, ¿cómo es que se llama? D13. de 13. Bueno, entonces sería días 360. La fecha inicial no cambia, o sea, la fecha inicial, que es lo que me pide la fórmula, no cambia, que es la fecha de nacimiento. Lo que cambia es la fecha final, o sea, no lo colocamos la función hoy, sino colocamos esta de 13, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces, igual, días 360, vamos a fx. La fecha inicial sigue siendo la misma, la fecha de nacimiento, ¿cierto? La fecha final ya no llamamos la función hoy porque queremos es al 2001, entonces señalamos esta celda que tengo acá, que es de 13, ¿cierto? Solamente esas dos celdas. Y le digo acá aceptar. Como me aparece la edad en días, entonces yo tengo que dividirla en 360 para que me salga en años. Otra vez, como ese Excel es más necio y él siempre me pone allá una fecha, no es una fecha, sino es un número. ¿Listo? Entonces así quedaría la edad de Walter. Lo voy a esperar que lo hagan ustedes. ¿Cuánto le da la edad de Clever? Me da un negativo. 28. ¿La edad de Clever también tiene 28? No. No, da negativo, profe. De ahí para abajo todo da negativo. Ah, muy bien. Es que me encanta cuando les salen a ustedes los errores. ¿Qué hay que hacerle la fórmula para poder arrastrarla? Acuérdense. El cuadrito verde hacia abajo. ¿Qué hay que...? No, pero para que no me aparezcan negativos, ¿qué hay que hacerle? Acuérdense que lo vimos en la clase pasada. No, que tenemos que dar un valor absoluto. Acuérdense cuál es ese valor absoluto que debemos dejar. ¿O cuál celda es la que siempre debe permanecer fija? Ay, no. Voy a hacer como en el salón de clases. Profe, fórmula de nacimiento. D13 es el valor absoluto. Ah, de 13. Yo iba a decir, voy a hacer como en el salón de clase. Les voy a dar un punto extra a los que miran. De 13, ¿cierto? Entonces, acuérdense que siempre tenemos que fijarnos cuál es el valor que tiene que permanecer fijo antes de arrastrar una fórmula. Acá en la edad 1 no había problema porque nosotros los datos los digitábamos y todos los datos cambiaban, ¿cierto? Pero acá sí hay ese problema, que yo debo dejar un valor fijo, porque si yo arrastro la fórmula, nos pasa lo que les pasó a ustedes ahorita. Esto da negativo. ¿Por qué da negativo? Pues porque si yo me ubico acá en D14, que es lo rojo, no hay nada, acá en este no hay nada, y acá pues no hay nada, ¿cierto? Entonces él me comienza a arrojar valores en negativo. Entonces yo tengo que fijarme muy bien cuál es el valor absoluto o cuál es el valor fijo que queda en esa fórmula. Entonces aquí me dicen que de 13. ¿Qué es lo que tengo que hacerle de 13? Colocarle el signo pesos. El Antes y signo después. pesos antes de la D, antes del 13, ¿cierto? O F4, bueno, ya como ustedes lo hayan aprendido a hacer. El signo manual antes de la D y antes del número, o sea, antes de la D y antes del 13, o F4 para que él me salga automático. Ahora sí, ¿cuántos años tiene Clever? 37. Ah, ahora sí, muy bien. Entonces, Clever tiene 37, Patricia 19, María 15, Richard 23 y Jessica 6. ¿Listo?
¿Qué tal esto de las edades? ¿Fácil? Jané, a mí me sale diferente. ¿Qué le sale? Me sale la fecha completa. La fecha completa tiene que darle formato de la celda, le falta este pedacito. Formato de la celda, número. Ahora sí. Entonces, recuerden que al final siempre él aparece una fecha, ¿cierto? Excel es necio y yo tengo que ir a decirle, no quiero una fecha, quiero que la celda sea número. Entonces, yo me voy acá a la pestaña inicio, formatos de la celda y le doy número, para que él me aparezca número. Bueno, vamos a solucionar estos ejercicios que están acá abajo, que son chéveres. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia de edad entre Walter y Clever? Entonces yo voy a calcular, pues, entre Walter y Clever, cuál es la diferencia de edad. Entonces acá vamos a usar otras formas de trabajar con fechas y es para hacer operaciones. Entonces, la diferencia de edad se calcula con una resta. Entonces, al igual que yo resto números, también puedo restar fechas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber la diferencia entre Walter y Clever, entonces yo selecciono la fecha de nacimiento de Walter menos la fecha de nacimiento de Clever, ¿cierto? Entonces, aquí yo sé cuál es la diferencia de edad. Entonces yo puedo hacer operaciones también con las fechas, puedo sumarlas, restarlas, ¿cierto? Entre fechas puedo hacer esa operación. Como me aparece este número en días, básicamente, que este número son los días de la diferencia de edad, yo lo quiero saber en años, ¿cómo lo haría? ¿O cómo lo harían? Dividirlo en 360. Muy bien, entonces acá lo divido en 360. Acuérdense que aquí hacemos lo básico de las matemáticas, ¿no? Antes de dividirlo, tengo que agrupar los términos de la resta para dividirlo en 360, ¿cierto? Entonces aquí ya me aparece un valor a años. Vamos a quitarle todos esos decimales para que nos quede el 9 solito acá. Entonces, acuérdense que hay que agrupar términos y hay que, para cuando quiera hacer otro tipo de operación. Listo. A ver, alguien que me ayude a hacer este ejercicio. ¿Cuántos años tendría Jessica en el 25-12 del 2009? O sea, Jessica es esta. Ella es Jessica. Entonces, alguien que me ayude a hacer este ejercicio, que me lo quiera mostrar. ¿Cómo se hace? Voy a explicar cómo se hace primero. Vamos a sacar la edad de la fecha esta de Jessica a una celda aparte para poder tomarla, porque aquí está dentro de esta. Entonces la sacamos aparte por aquí, ¿cierto? Voy a colocarla en amarillo porque me gusta resaltarlas. Y luego vamos a usar lo mismo que hicimos acá en la edad 2. Cogemos la fecha de nacimiento de Jessica, que es la fecha inicial, y la fecha final colocamos esta del 2009. Entonces, a ver, ahora sí, ¿quién quiere hacer ese segundo ejercicio? No todos, solo uno. No, hoy los voy a poner a hacer pausas activas. Arriba las manos, estírense, mucho. Les oí la madrugada así como que no les sirvió. A ver, por acá, Pero, señora. es que tengo una duda. En la diferencia de edad entre Walter y Clever, a mí me sale 8,76. Quítele los decimales. Ah, ya, gracias. Ahora sigo con otro.
Listo, Lucetel. Si quiere, comparta mi pantalla para que me ayude con el segundo ejercicio. Muy bien. Bueno, amplíe la pantalla completa para el Excel, para revisarle eso. Eso. Vamos entonces, ¿cómo se hace el segundo? Vamos a hacerlo acá con los setes desde el ejercicio de ella. Vamos a pasar en una celda aparte, puede ser en la del frente, no. Primero vamos a pasar la celda, la fecha 25/12 del mes 12 del 2009 en la celda del frente, por ahí. Más abajo, para que nos quede enfrente, eso, por ahí. Ahí. Del 2009. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí vamos a usar la función. ¿Cómo es que se llama la función? Días 360, la misma que estamos usando. Listo. Entonces, la fecha inicial es la fecha de nacimiento de Jessica. Muy bien. La fecha final es la fecha del 2009, quedó en F17. Si quiere, como no se nos ve, colóquele ahí F17. Muy bien. Y aceptar. Listo. Entonces ahí me dice es en días. ¿Qué hay que hacerle? Dividirla, muy bien. Muy bien. Ahí, acuérdese que hay que cambiarle el formato de la celda a número. Eso. Entonces dice que Jessica tendría 14 años. Muy bien. Listo, muy bien, Lucete. Entonces, vamos a ver a alguien que me quiera hacerle el siguiente ejercicio. ¿Nadie? Oigan. Bueno, voy a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, acá. Bueno, ya hicimos la fecha de cuántos años tendría Jessica. Voy a hacerlo aquí para que quede en el video grabado. Igual, días 360. Vamos a f de x. Voy a mirar quién llegó por aquí. Vamos a f de x. Entonces, la fecha inicial sería la fecha de nacimiento de Jessica, ¿cierto? La fecha final sería la fecha que sacamos por acá ahorita, que es esta del 2019, ¿cierto? Bueno, a mí me quedó en G17, a Lucete le quedó en F17 porque ella la colocó en la celda del frente, yo la coloqué en la columna del lado, en la G. Entonces, por eso nos queda así. Entonces, acuérdense que acá me aparece un número, yo tengo que ir a dividirla en 360 días. Como nos aparece una fecha, nos vamos acá a formato de celda y la cambiamos a número. ¿Listo? Entonces aquí ya me aparece que tenía 14 años. Ahora, vamos a calcular el siguiente, que es cuántos años Richard es mayor que María. Entonces vamos a ver si Richard y María son mayores. Entonces para eso simplemente hacemos lo mismo que hicimos con Walter. Igual cogemos la fecha de nacimiento de María menos la fecha de nacimiento de Richard. Entonces, como me aparece un número, recuerden que hay que dividirlo en los días. Entonces, lo agrupamos,
agrupamos esta resta y le dividimos en 360. ¿Listo? Entonces acá dice que 9. Si toman de pronto, si ustedes tomaron la primero Richard y luego María, le va a aparecer un número negativo y es así, menos 8, menos 9. ¿Por qué? Porque resulta que María es mayor que Walter. Entonces, acá me quedaría o un negativo, si depende cómo tomen los valores. Si primero Richard o luego María me va a aparecer negativo, pero está bien de las dos formas como lo haga. ¿Listo? Listo, profe. 8. 8, sí señora. 8. Bueno, a ver, vamos a hacer la siguiente. ¿Cuántos días faltan para las fiestas patrias? Señor, perdón. Señora. No sé qué me pasa hoy, pero hoy estoy como cerrada. No entiendo. ¿En cuál va, Kersi? En Richard y María. En Richard y María. Simplemente es una resta. ¿Ya hizo la resta? Sí, señora, pero debo meterla entre paréntesis. Entre paréntesis para poder dividirla en 360. Ah, eso fue lo que no hice. Ajá. Que no alcanzo a ver lo que usted hace. ¿Y por Porque qué? está, no sé, me sale muy pequeñito. Ah, quién sabe, ¿y ahora qué será? Porque acá, bueno, lo que pasa es que recuerden que yo les puedo subir el zoom acá, pero no me aparece el zoom de la pantalla, o sea, no me aparece, en las fórmulas siempre me aparece el que es. ¿Listo? ¿Cuánto le dio, Kersi? No, hoy no es mi día, señor. Muestra, a ver, compártame porque, ¿dónde quedó? Esa es una operación muy sencilla, es una resta. ¿Ya la restó? Si quiere, compártame pantalla para mirarla. No, ya la arreglé. Da 8, ¿verdad? Da 8, sí señora. Listo, muy bien. Ahora, vamos a hacer las siguientes. Vamos a calcular cuántos días faltan para las fiestas patrias. ¿Cuándo son las fiestas patrias? El 20 de julio. 20 de julio, muy bien. Entonces aquí escribimos la fecha 20 de julio del 2021, ¿cierto? Que son... Profe, ¿usted no está compartiendo? Qué pena, Ay, no qué veo pena. la... Sí, no, ya. Listo. Ahora sí ya. Entonces colocamos la fecha de 20 de julio enfrente, ¿cierto? Para que esa es la celda que vamos a tomar. Voy a escribirla aquí con naranja. Entonces, para saber cuántos días faltan, entonces acuérdense que acá son días, ¿no? No vamos a dividir la fórmula en 360 porque eso lo hacemos cuando estamos calculando los años, pero aquí sí son días, o sea, sí la dejamos así solita. Los días. Entonces, algo que tenemos que tener acá como en cuenta en este ejercicio es, antes yo calculaba cuántos días habían pasado o cuántos años habían pasado, ¿cierto? Y aquí es cuántos días faltan, o sea, estoy mirando una fecha futura. Entonces, cuando son fechas futuras, la fecha inicial va la fecha que es la de futuro, o sea, la fecha que no ha pasado. Y en la fecha final sí iría el datico de hoy. Entonces acá vamos a llamar la función, porque si no me va a aparecer un dato negativo. En la fecha inicial tomamos la fecha de hoy, o sea, la fecha del día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos contar desde hoy en adelante cuántos días faltan, ¿cierto? Entonces acá iría la función hoy. Y en la fecha final
si va a la fecha que estoy calculando, que es la del futuro, ¿cierto? Entonces, recuerden, si es una fecha pasada, que es como lo que estábamos haciendo con la edad, la fecha de hoy va en la fecha final. Pero como es una fecha futura o contamos los días que faltan para algo, entonces la fecha de hoy es la fecha inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos días faltan para las fiestas patrias o para el 20 de julio? 107 días. ¿Sí entendieron esa parte de por qué va hoy de primero y de por qué va hoy de segundo? Profe, qué pena, ¿lo puede explicar? Bueno, ¿Otra vez? vamos a hacer otra vez el ejemplo. Recuerden que aquí en las fechas que hemos calculado siempre, hemos calculado cuántos días han pasado, ¿cierto? O sea, cuántos días han pasado por ejemplo, cuántos días han pasado de los años de Walter o cuántos años tiene Walter, cuántos días ya pasaron para eso. Pero aquí yo quiero saber es cuántos días faltan, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago normalito, vamos a hacerlo normalito como lo aprendimos en la fecha. Si yo lo hago normalito y tomo la fecha inicial o esta y la fecha final hoy, ¿qué pasa? Entonces acá el valor que me da es negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una fecha futura. Recuerden que nos pasó acá con la edad de María, que nos salió un número negativo. Entonces, para que los números no me aparezcan en negativo, yo tengo que cambiar el orden. Tengo que primero colocar hoy de primero y de último, hoy, abro y cierro paréntesis, y de último la fecha futura, ¿cierto? Entonces, como que grabes en esta parte. Si son fechas futuras, hoy va de primero. Si son fechas pasadas, hoy va de segundo. O si son fechas futuras, hoy va en la fecha inicial y si son fechas pasadas, hoy va en la fecha final, ¿cierto? Porque si no, me aparece el valor negativo. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí me aparece esa parte. Entonces, por eso me dan valores negativos. Recuerden que cuando hicimos el ejercicio de María, resulta que María no había nacido. O sea, María estaba en el 2087 y esa es una fecha futura y por eso me daba el valor negativo. Ahí no podía usar ese cambio de pasarme hoy a primero y hoy a segundo. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no voy a calcular la edad de una persona que no ha nacido, ¿cierto? Pero acá, en esto de las fiestas patrias, pues sí va eso. Entonces, es como decir, hoy estamos acá, hoy estamos aquí en este punto de referencia, como voy a colocar acá, como esta celda. Aquí estamos hoy. Entonces, vamos a hacerlo como cuando hacemos una reglita. Entonces, si hoy, de aquí en adelante es el futuro, ¿cierto? Y de aquí hacia atrás es el pasado. Entonces, para que no me salgan los valores negativos, yo tengo que colocar hoy de primero, porque voy a calcular es cuántos días faltan para llegar a este punto, ¿cierto? O sea, cuántos días faltan. Y si yo quiero calcular es cuántos días han pasado, entonces tengo que tener una fecha aquí para saber cuántos días, ¿sí? Más o menos eso es como lógicamente lo que cuando se trabaja en las fechas, que hay un pasado y hay un futuro. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuántos días han pasado de Navidad? ¿Ya lo hicieron? No, ya lo estamos haciendo, profe. Bueno, me dicen, a ver, ¿cuántos días han pasado? Acuérdense que aquí sí es han pasado. Entonces aquí recuerden, Navidad, 25 de diciembre del 2020, ¿no? Tenemos que colocar la fecha.
Entonces, vamos a llamar aquí la función días 360. La fecha inicial, entonces acá, ¿cuál fecha tomamos primero? ¿La futura? La futura. Listo. Entonces voy a hacerlo como ustedes me dicen. La fecha futura, o sea, la de hoy o la del 2000 o la del 25. No, la del 2020, profe. La del 25 de diciembre, muy bien. Entonces no es la futura, sino la pasada. La fecha final va hoy, ¿cierto? Hoy. Y le digo aceptar. Muy bien. ¿Cuántos días han pasado? 98 días, profe. 98 días. ¿Listo? Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar 20 minuticos de descanso. Volvemos a las 9 de la mañana para completar los siguientes ejercicios ya con las funciones lógicas. Ya casi vamos terminando esta parte. ¿Listo? Voy a hacer algo acá y es que voy a parar la grabación para que no se me demore, porque es que se me está demorando mucho en cargar a YouTube. Entonces voy a parar acá el video porque ya llevamos 1h30 de clase. Entonces voy a dejar como 2 videos, uno que es la primera parte y otro que es la segunda parte, para poder cargarlo a YouTube. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora.